El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Paulo Zumárraga Pinto es médico cirujano y especialista en cirugía ortopédica y traumatología por la Universidad Central de Ecuador. Cuenta con las maestrías en docencia y en gerencia hospitalaria y además cursó el Fellow en cirugía reconstructiva y complicaciones periprotésicas en el Cedars Medical Center de Miami, Florida, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como jefe de la unidad de complicaciones y lesión compleja ortopédica en el Hospital Carlos Andrade Marín y es docente de posgrado en la Universidad San Francisco de Quito, ambos en la capital ecuatoriana. El doctor Zumárraga nos hablará sobre suplementación mecánica, medio para evitar fallo de implante y manejo de defecto estructural. Saludos, soy el doctor Paulo Zumárraga, cirujano ortopédico, jefe de la unidad de lesiones complejas ortopédicas del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, Ecuador. Para mí un honor y un placer poder colaborar con esta charla. Un abrazo a todos los colegas de México. Y pues el tema de hoy que vamos a abordar, vamos a conversar acerca de la suplementación mecánica, un tema bastante controversial, como el medio para evitar un fallo de implante y manejo de defecto estructural en el trauma ortopédico. Empiezo siempre esta conferencia ubicándonos de qué vamos a hablar, puesto que un poco por el marketing médico, siempre que hablamos de suplementación, hablamos de viscosuplementación o pensamos que es suplementación a nivel articular. No, vamos a hablar de suplementación ortopédica, es decir, que cuando tú tienes dudas acerca de qué vas a hacer con tu paciente que has dado un diagnóstico adecuado y tienes que tomar una decisión mecánica para dar una solución, tienes duda de tu estabilidad. Así que vamos a conversar de cómo podemos nosotros suplementar o ayudar a que esto, mediante aplicación o combinación de medios mecánicos, nos ayude a ir mejor el caso. Los objetivos de esta charla es evidenciar la importancia del análisis mecánico de las áreas y constructos, considerar las sobrecargas de los implantes ante demandas mecánicas especiales, aplicar la suplementación mecánica ante las necesidades o riesgos de falla de material y considerar la importancia de respetar el entorno biológico como parte fundamental de la estabilidad mecánica. Pues siendo una conferencia para ortopedistas, vamos a hablar en el idioma que nos gusta, en el idioma de los casos clínicos y de ejemplos para poder ir entendiendo esto. Así que el primer caso que les voy a presentar es este paciente de 30 años que sufre trauma al caer de escalera aproximadamente de 4 metros, no tiene comorbilidades y pues el primer manejo que le realizan es este. El paciente aparentemente tiene una cirugía satisfactoria, pero el paciente empieza con dolor mecánico. Cada vez que apoya duele y se inflama, duele y se inflama y cada vez va peor. Entonces es aquí lo que nosotros tomamos en cuenta y hablamos mucho con nuestros muchachos de formación, es el riesgo que es el hacer una fistulografía en estos casos que aparentemente tienen un problema mecánico inflamatorio y lo complicamos con una infección, es decir, llevamos las bacterias que están en la piel o en la parte exterior de la fístula hacia planos profundos y la convertimos en un cuadro séptico. Y obviamente este paciente se convirtió en un cuadro séptico. Y el especialista, al ver que hay un pequeño puente óseo, pues se confía en este, retira los implantes que pudo retirar y espera a ver cómo va. Pero lastimosamente, debido a las cargas mecánicas de esta área tan importante, empieza a deformarse hasta que llega alrededor de un año en donde ya tiene riesgo de perder su extremidad y es transferida a nuestra unidad. Por otra parte, tenemos este otro caso. Todos hemos tenido casos severos ahora con el uso de las motocicletas y demás medios de alta velocidad. Tenemos una paciente femenina de 37 años con un accidente de tránsito, no tiene comorbilidades también, y se le inicia un manejo en donde podemos ver que logramos una adecuada reducción. Sin embargo, podemos ver que en el área de trabajo hay un gran defecto, un gran faltante óseo que poco a poco hace que el esfuerzo de la placa
vaya superando la resistencia y nos vaya generando problemas, hasta que a los 7 meses ya evidenciamos el inicio de la ruptura de los tornillos para terminar alrededor de un año con el implante completamente colapsado. Ahí es cuando oímos los comentarios: me puso un implante de mala calidad. No, fue un implante que dio todo lo que pudo dar, pero no fue suficiente para poder soportar las cargas solicitadas. Así que ante estos problemas que vemos muy frecuentemente, necesitamos ayudar a nuestro implante, ayudar a nuestro constructo para que mejore y nos dé una gran solución. Así que, ¿qué es la suplementación? La suplementación ortopédica es complementar técnicas para satisfacer demandas que pueden ser estructurales, mecánicas, biológicas o mixtas. Es decir, ayudar. Hay que pensar siempre que nuestro objetivo es la consolidación ósea. Y si bien es cierto, aprendimos tradicionalmente que debemos respetar el callo fracturario. Sí, debemos respetar el callo fracturario, obviamente, pero hay que pensar que en la última fase de la osificación tenemos nuestra espícula ósea, que es la que nos va a convertir o va a osificar el área. Y la espícula ósea tiene sus rangos de movimiento, sus rangos de limitación también, así que debemos cuidar que esta espícula se mueva de forma acorde para que pueda avanzar de un extremo al otro del hueso y formar osificación. Tiene límites de resistencia, tiene límites de elasticidad, así que tenemos que tomar en cuenta eso. Y pues para esto, el doctor Giannoudis en el 2007 nos dio una gran mnemotecnia, que es precisamente el diamante de la consolidación, en donde él pone en su diamante, en el centro del diamante, al paciente con todas sus comorbilidades, con su edad, con todos sus factores de riesgo, y pensamos que el hueso de este paciente está irrigado por macro y por microcirculación, que debemos respetar porque son los factores fundamentales para que se logre una osificación. Y es aquí, cuando hay un defecto fracturario, que debemos dar un entorno mecánico que debe responder a las demandas mecánicas fisiológicas, mantener un entorno adecuado mecánico. ¿Para qué? Para que los factores de crecimiento que están en el hematoma estimulen a las células progenitoras de tejido y al final de todo esto se forme inicialmente una matriz ósea que a través de la espícula ósea va a lograr una osificación. Así que si podemos ver todo este proceso, el dar un entorno mecánico es el pilar fundamental para que todo nuestro tratamiento, todo este proceso biológico llegue a buen término. Ya nos explicaron en las conferencias anteriores, desde que somos estudiantes, del strain. El strain, respetar el strain, mantenerlo menos del 2%, nos va a permitir formar hueso, puesto que si superamos esto tendremos formación de cartílago, o cuando exageramos el movimiento se nos va a formar tejido de granulación y pseudoartrosis. Y obviamente nuestro corolario que nos dio el doctor Stefan Perrin, que dice que un defecto fracturario no se puede curar si la tensión al implante es mayor que la capacidad tolerada para la biología del área. Entendiendo todo esto que les acabo de explicar, enfocado en la importancia que es mantener el entorno mecánico para que la biología pueda desarrollarse. Tenemos que entender que el hueso no es un material sólido, no es un material uniforme, como podemos ver aquí, es un material que se encarga de disipar energía a través de un constructo, es una estructura muy compleja, puesto que tiene componentes corticales, componentes trabeculares, los cuales se interrelacionan entre sí y además se relacionan entre los segmentos que tienen estas estructuras, formando realmente constructos, si vemos de manera interna, constructos muy complejos, cuya función es la de disipar energía tanto de ida como de vuelta. Si no tomamos en cuenta que el hueso es una estructura, más no un componente sólido, podemos llamarlo un desastre. No entenderíamos bien cómo podemos aplicar nuestros implantes para responder a las demandas mecánicas. Analicemos otro caso. Esta es una fractura tipo 31B3. Es una fractura que ustedes saben tiene un alto cizallamiento. ¿Por qué? Porque el extremo distal de la fractura sufre una gran área de concentración. Esto lo podemos evidenciar aquí. Esto es algo que nos ha cambiado mucho la visión de la reducción y el manejo de las fracturas, que es el análisis de elemento finito basado en computadora, en donde podemos ver las áreas donde hay mayor carga y mayor concentración de energía. Así que ¿qué opciones tenemos para manejar este tipo de fracturas? Primero, los canulados paralelos en disposición triangular, los canulados en disposición de puntal inferior, es lo que está publicado hace unos años, que mejoraba un poco pasando el área de carga a un puntal
fuera del eje de los anteriores y luego hacer una suplementación con una placa medial. Es así que si nosotros hacemos un análisis de elemento finito de estas opciones, podemos evidenciar que cuando usamos los tornillos paralelos, tenemos una gran carga a los implantes, pudiendo llegar a romperlos. Si es que hacemos la nueva teoría, que estuvo hace algunos años muy válida, podemos ver que baja un poco, no tan significativamente el riesgo de ruptura, pero sí baja la energía. Pero si nosotros suplementamos cualquiera de las dos con una placa, baja muy significativamente la resistencia de los implantes. Y es más, si ponemos los tornillos paralelos, como podemos ver en la imagen D, con una placa, prácticamente los tornillos, la fuerza aplicada a los tornillos no supera su rango de fallo. Es decir, la mejor opción para evitar un fallo en este tipo de implantes, en este tipo de fracturas, es usar una placa de suplementación medial, que la ponemos a través de una pequeña incisión Smith-Peterson. Ponemos una placa tercio de caña y luego ponemos los tornillos, garantizando que nuestro implante no va a fracasar. Nos ayuda mucho en la reducción de la fractura y logramos así resultados satisfactorios. Entonces dirán, pues claro, la fractura del cuello es una fractura cizallante y pensamos que es el único medio donde se podría aplicar un concepto así. No, ahí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, esta es una pseudoartrosis que nos viene con un clavo proximal del fémur, en donde podemos ver que debido a que hay un trazo muy oblicuo, empieza a fallar y a cavitarse el clavo. Entonces analizamos, el médico que manejó esto se dio cuenta de esto, pero puso un cerclaje tratando de evitar las fuerzas cizallantes y deformantes de esta fractura. Para manejar la pseudoartrosis sacamos el clavo, neutralizamos las fuerzas cizallantes a través de una pequeña placa con un tornillo único. Solamente queríamos hacer compresión de esta punta que nos da problemas para reducir, y apoyamos con una placa. El resultado es una consolidación adecuada al año, y luego el paciente tenía algo de molestias con su placa lateral, es una placa distal de fémur dada la vuelta. Vimos la necesidad de retirar la placa con una adecuada consolidación, y nuestra plaquita que nos sirvió de puntal antideslizante, anticizallante, se quedó ahí porque no pensamos que sea necesario sacarla. Así que todas estas análisis mecánicos deben ser considerados por áreas, puesto que las áreas metafisarias son áreas de transición y de concentración de energía. Quiero que tomen en cuenta cómo es la funcionalidad mecánica de un hueso. Un hueso tiene la función de transferir energía desde un extremo hacia otro extremo. La energía se aplica en la epífisis, se disgrega en la metáfisis, se concentra otra vez en la epífisis y luego de igual manera se va hacia el otro extremo, de ida y de vuelta. Aquí tenemos un ejemplo de análisis de elemento finito en donde podemos compararla como un embudo energético, es decir, la energía se aplica en la parte externa y se va concentrando hacia la diáfisis y luego otra vez de vuelta. Aquí podemos ver ya una gráfica real de análisis de elemento finito en el fémur proximal, en donde vemos cómo en relación a las diferentes áreas de carga el fémur va teniendo su disipación de energía. Y esto es muy importante analizarlo, puesto que si podemos ver en un corte más cercano del hueso, la energía se disipa a través de las corticales, y el área donde hay menor cantidad de energía, menor carga en el hueso es en el componente endomedular. Es por eso que nosotros, al menos al manejar lesiones de miembro inferior, nuestra primera opción de manejo es el componente endomedular, porque sabemos que a pesar de que aplica muchas cargas, es precisamente en esta área endomedular en donde el clavo, que es el implante que escogeríamos, estaría sometido a menos carga. Regresamos al caso de nuestro ejemplo. Este es el muchacho que nos regresó con una falla netamente mecánica, complicada, con una fistulografía que ya está mejor, no está infectado. Analizamos el área con análisis de elemento finito y vemos que claro, esta área es un área de alta demanda, de alta carga, en donde pues cada columna sería una cortical, puesto que es triangular y que requiere una estabilización por columnas. Obviamente es un área que ya después de varios meses de manejo irregular está muy fibrótica, después de solventar la infección está muy fibrosa, así que hicimos una solución
tratando de dar estabilidad a cada una de las columnas del hueso según este elemento finito. Pusimos una placa medial, una placa lateral de soporte y al peroné le pusimos un clavo solamente para tratar de alinearlo lo mejor que pudimos, porque como les digo, era un área que ya estaba bastante fibrótica, pero vimos que al final de los 6 meses de la cirugía podemos evidenciar que hay una buena consolidación, no fue necesario colocar injerto y el paciente está con buenos resultados. Hay que analizar el área por columnas porque son áreas de alta demanda y uno pensaría que una placa es suficiente y no es así. Entonces, ¿podemos decir que la suplementación nos ayudaría nos evitaría el cálculo de densidad de placa y densidad de tornillos? No. Nosotros necesitamos hacer el análisis de siempre, el análisis en donde nos permite mantener nuestros rangos de equilibrio de la placa entre 0,4 y 0,5 para tener una placa equilibrada, pero en áreas en donde tengamos dudas de alta demanda, como son las epífisis, o en áreas o implantes que nos queden muy cortos o por situaciones propias de la cirugía, tengamos dudas de que este implante va a soportar, ahí está la suplementación. Así que la suplementación no cambia el cálculo del área, el cálculo sigue siendo el mismo y nos da preceptos para cuando no tenemos una placa equilibrada, poner algo que nos suplemente. Tenemos duda de la resistencia de nuestro constructo, tenemos que suplementar. ¿Y qué pasa cuando los factores de energía aumentan? Por ejemplo, en este caso tenemos un clavo y luego una osteosíntesis consolidada con un clavo, y abajo tenemos una nueva osteosíntesis con una placa, y vemos que hay un área transicional muy pequeña en donde sabemos que se va a concentrar energía. Esto no podemos permitir, no podemos generar al hueso, más aún al hueso osteoporótico como es áreas de concentración de energía que nos van a llevar al fracaso. Aquí hay un estudio muy interesante de Takashi, donde podemos ver que él hace un modelo, hace la comparación de una fractura periprotésica, poner dos placas, no solo una placa lateral como estamos acostumbrados a poner, sino poner una placa lateral grande y compartir la responsabilidad de carga con una placa anterior. Aquí podemos ver en el gráfico del elemento finito, toda la responsabilidad de carga hace que la placa lateral se tiña de azul, que son rangos de energía disipada, es decir, la placa está sufriendo un gran estrés ahí con un riesgo de ruptura, y cuando le ponemos la placa anterior, una placa LCP45, podemos ver cómo la energía se disipa mejor y la placa deja de tener riesgo de fractura. Es decir, cuando haya concentración de energía, primero debemos solapar obviamente nuestra prótesis, no podemos dejar áreas de estrés de energía, eso lo sabemos bien, pero podemos poner una placa que nos ayude a compartir la responsabilidad. Es así que tenemos este otro ejemplo de análisis del elemento finito, ya algo hecho en el programa de computadora, en donde podemos ver cómo la responsabilidad de energía y el riesgo de ruptura del implante mejora poniendo una placa anterior. Así que debemos evitar, tanto en el ejemplo del clavo con la placa, así como la fractura periprotésica, evitar de concentrar la energía en los extremos de los implantes, y si tenemos que concentrar, pues compartir la energía con un implante que nos ayude a descargar un poco esto. Así que cuando tenemos defectos mecánicos y sobrecarga de implantes, debemos considerar el análisis de carga. El análisis del elemento finito es algo que nos ayuda mucho a entender esto. Les recomiendo, si tienen tiempo, ver de cada uno de los huesos el análisis del elemento finito para que cambie su visión. Considerar la resistencia del implante, módulo de elasticidad, cargas y posición a colocarse. Los implantes tienen límites, no debemos forzarlos, debemos darles ayuda si tenemos dudas ante su resistencia. Recordemos que ante todo la osificación nace de las partes blandas, recordemos el diamante de Giannoulis, debemos respetarlas. La premisa es, ante una aplicación mecánica, si existe una posibilidad de donde las fuerzas puedan vencer la resistencia del constructo, reducir la carga con un implante que suplemente al mismo, es decir, dar una mano a nuestro implante. Hablemos un poquito de los defectos estructurales. ¿Qué pasa en los defectos estructurales? Al perder la continuidad y al tener un segmento en donde la transferencia de energía simplemente se corta, toda la responsabilidad de carga va directamente al implante. Es así
que nosotros al analizar las cargas en esto vemos que el implante, y hay que tomar muy en cuenta esto, por más resistente que sea no va a aguantar la carga, así que debemos suplementarlo. Los requerimientos mecánicos sobrepasarán la capacidad del implante. Regresemos a nuestro segundo ejemplo, la paciente que vino con una gran lesión metafisaria distal, en donde a pesar de que hicimos un buen trabajo, a pesar de que hicimos una buena reducción, ha colapsado. Entonces, ¿cómo vamos a dar soporte y cómo vamos a relacionar las cargas de las áreas? Miren, este es otro ejemplo en donde igual usamos un implante con un defecto y obviamente se rompió. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente el implante, las fuerzas sometidas superaron la resistencia y tenemos ahora no solamente un defecto, sino tenemos un faltante óseo con una placa rota, porque este hueso central generalmente se necrosa. Así que una vez que hicimos los estudios biológicos necesarios, como son la gamografía ósea, procedemos a hacer un manejo de un defecto óseo, colocando un núcleo de cemento fijado con un clavo de TEN y dar soporte con una placa lis distal de fémur. ¿Por qué es importante poner el soporte de cemento? No solamente por guardar el espacio y poder a futuro realizar una reconstrucción biológica, sino que el componente de cemento hace como soporte también local y nos evita que la placa se colapse. Obviamente esto no es algo que podemos dejar mucho tiempo. Nuestro rango de tiempo ideal es de 4 a 6 meses para poder hacer una segunda intervención, como podemos ver aquí, en donde ponemos una placa deslizada lateral, donde abrimos solamente el segmento que requiere para colocación de injerto óseo. Tratamos de conservar el conducto endomedular a través de una malla y damos un soporte, damos una suplementación medial con una placa de soporte simplemente para descargar energía y así poder lograr una integración adecuada del injerto alrededor de un año. Así que el injerto, así como un componente óseo más, debe ser sustentado. ¿A qué me refiero? Si es que tuviéramos una fractura, veríamos los segmentos óseos, pensaríamos en el strain de esos segmentos, es decir, hay que mantener esos segmentos sin movilidad o con una movilidad limitada para que se consoliden. Lo mismo es el injerto. Si tenemos un injerto, necesitamos darle la posición y la mejor posición biológica y darle un adecuado soporte para que tenga oportunidad de consolidar. ¿Y qué pasa si el defecto es agudo, como el caso que presentamos? Tenemos aquí un defecto grande, una fractura expuesta, en donde ya en el manejo inicial por los paramédicos nos informan que en el sitio del accidente se han quedado fragmentos óseos. Entonces hay que analizar todos los problemas porque es un caso complejo y hay que dividir el caso complejo en problemas pequeños. Tenemos una fractura compleja articular, tenemos un defecto óseo segmentario, tenemos partes blandas destruidas y tenemos que reconstruir a futuro este defecto. Así que debemos tomar decisiones. Entonces es aquí cuando debemos empezar a combinar técnicas, a suplementar técnicas para desarrollar este análisis, ¿no? Hay que detallar cada una de sus afectaciones y pensar una solución efectiva con la menor lesión a partes blandas. En este caso tomamos la decisión de hacer una suplementación, una combinación de técnicas en donde mediante una placa distal una placa distal de fémur, reconstruir el defecto articular, ¿sí? Y solucionar el defecto óseo a nivel diafisario mediante un clavo endomedular. Este es el manejo, se lo hicimos a través de un abordaje transpatelar ampliado. Podemos ver aquí la reconstrucción de los cóndilos, bastante satisfactoria, y el resultado final es este. El paciente, después de 3 horas de cirugía, está bastante bien. Logramos cerrar sus partes blandas asistido con terapia de presión negativa, y aquí tenemos los 10 días del paciente puede mover su extremidad de forma adecuada, con un rango inicial adecuado y su extremidad está funcional. El manejo de partes blandas es mejor y así podemos tener soluciones rápidas que nos permitan tener opción a futuro para poder reconstruir las extremidades y evitar obviamente las amputaciones, que es algo que nosotros cada vez hacemos menos.
Pensamos que esta técnica era algo innovador por nosotros, pero vemos que ya en el año pasado, en innovaciones de la O, se lanzó un sistema de combinación entre placa y clavo endomedular, precisamente para fracturas complejas y fracturas periarticulares. Y es algo que esperamos tenerlo pronto en el país, aunque en Latinoamérica estas cosas generalmente no llegan. Aquí tenemos otro caso interesante, es un caso que tuvimos una réplica de Steinberg metafisario de una paciente que sufrió a los 9 años una fractura y fue manejado con varios medios de fijación hasta que a los 20 años acude con una necrosis del área. Decidimos hacerle un masquelet, pero debido a que el fragmento proximal era muy pequeño, obviamente la inestabilidad, el campaneo de este fragmento nos impedía el manejo, y debido a que las partes blandas de la tibia ustedes saben que son muy limitadas, no podíamos poner doble placa. Decidimos hacer un manejo mixto muy parecido al anterior, en donde ponemos una placa de fijación proximal estabilizando el fragmento y el clavo endomedular que nos permite a través de este tornillo del bloqueo estático lograr una adecuada estabilidad. Podemos ver aquí en la última radiografía, luego de un año, una adecuada consolidación del injerto luego del proceso de masquelet y dando una solución a la paciente. ¿Qué pasa cuando el defecto es cavitario? Esto es algo bastante común. Nos vienen los pacientes geriátricos, ponemos nuestro DHS o ponemos nuestro TFN y pues la hoja o el tornillo de compresión se nos sale o no sientes, no te da esa estabilidad que tú buscarías y te fracasa. Y cuando haces una tomografía, antes de ponerte, te das cuenta, mira, esta cabeza no tenía un adecuado estobocio interno. Nos ha pasado y es por eso que el AO y Síntesis y muchas otras casas tienen mecanismos de suplementación con sistemas bastante costosos de cementación para este tipo de defectos cavitarios. El cemento es una gran solución para esto. Obviamente aquí podemos ver un caso nuestro en donde tuvimos que cementar el DHS debido a que tenía un gran agujero y no nos daba la sujeción adecuada. Así que nosotros no tenemos en el país, y tampoco para los DHS tenemos medios de usar la aumentación con cemento de manera comercial, pero pues en Latinoamérica usamos lo que los residentes muy cariñosamente le dicen el pincho, la técnica del pincho. Cogemos el cemento, ponemos en la guía, ¿sí? Y una vez que introducimos dentro del fémur, la exprimimos con el tornillo y se cementa, logrando una adecuada fijación. Es algo que nos hemos dado modos para aumentar estos defectos óseos y lograr así una adecuada fijación. Retomando el tema del strain del injerto, a muchos que hacemos defectos, muchos los que hacemos pseudoartrosis, una vez que ponemos el injerto, el paciente viene a los 6 meses casi con la reabsorción total del injerto. Esto hay que analizarlo como un problema mixto, es un problema biológico y un problema mecánico, puesto que si no damos un entorno adecuado biológico y no damos un adecuado entorno mecánico, o el injerto se va a infectar o se va a reabsorber, como ha pasado en este caso. Así que siempre que pongamos un injerto, como es en este caso, que estamos usando un peroné protibia, debemos estabilizar el injerto también. Hay que pensar en el strain, en el movimiento, en la demanda mecánica del injerto en relación al implante. Aquí podemos ver este caso, es algo que hacemos bastante, que es un peroné protibia a través de dos tornillos que hacen compresión contra la tibia y el paciente logra mantener su defecto. Acá tenemos otro caso similar en donde pusimos un injerto de banco de huesos que obviamente si lo hubiéramos dejado suelto, este empezaría a moverse inadecuadamente y se hubiera reabsorbido o se hubiera necrosado. Entonces lo que hacemos es usamos una pequeña placa tercio de caña para que haga compresión del injerto hacia el defecto fracturario y se mantenga en una adecuada relación con la diáfisis y no haya problemas. Esto se conocía antes como el efecto Chutro, pues ahora es algo muy válido. Lo hacemos una estabilización del injerto en relación al defecto.
Así que ante el defecto estructural tenemos que entender las fuerzas y los ciclos de carga del área, la responsabilidad va a ir al implante, debemos fijar cada una de las columnas de carga, ver el análisis del elemento finito y dar un soporte temporal hasta mejorar la biología, si es de ser el caso, o suplementar de entrada. No sobrecargar los implantes, no creas que tu implante te va a aguantar ante un defecto, siempre suplementa. Pensar siempre que la biología que vas a dejar y cómo vas a dejar para reconstruir al futuro. No por poner 2 o 3 placas debes lastimar todos los tejidos. Hay que hacer las cosas siempre respetando la biología. En reconstrucción siempre pensar el strain del injerto, así como de los fragmentos. Hay que pensar la relación entre el injerto y el segmento óseo. Y hacer siempre seguimientos cercanos con el paciente. Siempre estar pendientes si necesitan algo más. En resumen, suplementar es buscar un medio de apoyo, un medio de ayuda para que tu tratamiento no fracase, reduciendo el esfuerzo del área, pero siempre debe considerarse los principios y el correcto manejo de las partes blandas. Muchas gracias, un abrazo desde la mitad del mundo. Ahí está mi correo electrónico, encantado para debatir. Es un tema que nos lleva grandes debates, grandes satisfacciones, y pues para mí un placer estar aquí. Gracias por la invitación y un abrazo desde la mitad del mundo.